Emi Escobar, Luis Fernando, buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar en la clase. Disculpen el atraso, pero creo que todos lo sabemos, es un caos el tránsito, pues más en los momentos en que hay lluvia, ¿verdad? Entonces se vuelve un caos, pero ya estoy aquí. Vamos a empezar la clase, compañeros. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Kevin, Damaris. Bien, quiero empezar informando antes de continuar con la clase, de resolver los temas que tenemos que resolver. Quiero comentarles que ya terminé de calificar. Hace unos minutos me contó la persona que me apoya con lo de las notas, que ya terminó de pasar la sección D, que es la más pequeña. Va a pasarme la sección C, luego al terminar la clase 7 y 20 por ahí, voy a revisar que todo esté bien, confronto, y entonces primeramente Dios, después de las 8 de la noche yo les estoy dando sus notas a ustedes, 8 y cuarto, así como les ofrecí el trabajo, pues espero que se los vaya a dar. Fíjense, compañeros, que hay un examen que le tocó el cierre a la persona o al alumno que lo hizo. Voy a ver si lo puedo subir por Facebook, pues solo la firma, porque no está el nombre, no puso nombre, carnet ni sección, y como es selección múltiple y falso verdadero, ahí no hay forma de verlo. Solo en la parte del cierre sí, fueron 2 alumnos los que hicieron esto, pero en uno de ellos, como está la introducción y puso su nombre, pues lo tuve que buscar en todo el listado y encontré el nombre, y ahí estaba el carnet y la sección. Pero el otro compañero que le tocó el cierre, no sé la forma de determinar el nombre, ni la sección, ni el carnet. Entonces voy a ver si le tomo una imagen y la subo por Facebook, tal vez con la firma del compañero, porque sí firmó, puso ante mí notario y firmó. Entonces tal vez reconoce la firma y me puede decir si es de él. Así que tengo un examen que no tiene nombre, carnet ni sección, motivo por el cual pues lo irá a reconocer en el momento que lo veamos. Bien, quiero comentarles que hay muy buenas notas y hay notas que me preocupan mucho. Hay notas de 3 puntos, solo una buena tuvieron. Volví a revisar y esos de 3 puntos pues no hicieron absolutamente nada en la parte de redacción, solo pusieron una línea, 2 líneas y no hicieron nada. De las 6 preguntas tuvieron una buena, y entonces ese es el resultado de 3. Hay notas de 6 puntos, de 12 puntos, notas de 18, un promedio. Para mí el promedio es de 22 puntos, y pues quiero las notas que sí quiero comentarlas, ya que están las 2 secciones. Damaris Mérida tiene 27 puntos de la sección C, Andrés Tanimoto tiene 27 puntos, y Brian Regilson Mac tiene 28 puntos de la sección C. De la sección D, Luis Fernando Delgado, 27 puntos, Merlos Velázquez Saulo, 28 puntos, Argueta Rivera Jani Anaí, 28 puntos, Huarcas Morales Sandra, 28, Sheila Cushil Son, 28 puntos, y Luisa Chávez Pinzón, 28 puntos. Son los compañeros que obtuvieron pues una nota superior a los 26 puntos. Pues los felicito, muy buen examen. Los volví a revisar para poderlos apuntar y para poderlos anotar. Ya van a encontrar ustedes sus notas. Como les vuelvo a repetir, me preocupé mucho con esas notas de 3 puntos, de 6, de 9, pero estoy seguro, compañeros, completamente seguro, que las notas esas son de los alumnos que no vienen a clases. Ahorita vemos 144 alumnos de 496 que están asignados, o sea, ni siquiera el 50% de alumnos tenemos aquí. Entonces, yo les rogaría, compañeros, que se preocupen por redactar. Espero que hayan hecho su trabajo el día sábado o domingo, el que le hubieran pues dado el tiempo necesario a derecho notarial, 1 hora sábado, 1 hora domingo, 2 horas sábado, 2 horas el domingo, como se los pedí,
para que ustedes puedan determinar. Yo el ofrecimiento que tengo es estos 7 casos para los compañeros que lo hicieron, de digamos, de estos 7 casos. Yo voy a cambiarle datos, a cambiarle esto, fechas posiblemente, pero más o menos parecido va a venir el examen. De estos 7 casos, así, si ustedes miran, el caso número 6 es el más largo, es el de la cooperativa que lo platicamos, ya lo vamos a platicar aquí, compañeros. Pero la verdad, yo les digo, hay notas muy buenas, 26, 25, 23. Entonces, lógicamente, les pido para los que tienen una muy buena nota que no se vayan a confiar. Ahorita vienen, pues les comentaba yo a ustedes, van a ser 26 puntos más o menos, 26 puntos en parte teórica, y el resto va a ser en la parte práctica. Yo sé que la teórica les ayuda bastante. Hay una variante que la mayoría sacó de las 6 preguntas, las 6 preguntas buenas, la mayoría en esa variante. Pues posiblemente, ¿verdad?, esa variante venía si el grado de dificultad de la pregunta era menor que la otra. Bueno, eso es un poquito difícil y complejo para mí, el poder determinar qué pregunta es más fácil y más difícil en el sentido de cómo el estudiante o el alumno lo determine. Por ese motivo, compañeros, yo solo les ruego, les pido que redacten y redacten. Yo les mandé las razones, con eso era que ustedes tienen que hacerlo. Si se dan cuenta, es lo mismo. Todavía no han, la verdad es que todavía no han dado horarios. Yo he estado pendiente de los horarios. El único horario que ha salido es el de la retrasada del día sábado, pero de ahí no sé, ¿verdad? Hasta ahorita, hoy que vi, tenía inscritos 3 alumnos nada más para la retrasada del día sábado. No sé el motivo por el cual, no sé si fueron a otras secciones, pero solamente tengo 3. Ahí estaré, primeramente eso. Entonces les comentaba, compañeros, ese tema de las notas. Me preocupé un poco, pero estoy completamente seguro y se van a dar cuenta que los que tienen buena nota son los que vienen a clase, los que se han preocupado. No sé si la compañera Damaris que aparece aquí es la persona que sacó los 27 puntos, pero al principio viene el nombre de Damaris. Al principio voy por ahí. Pues yo entiendo y espero que sean los compañeros que estén en clase, que siempre vengan a clase, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, Damaris, usted fue la que sacó, siempre la veo a usted su nombre, reconozco bastantes nombres y me familiarizo, y espero que todos los que vienen a clases, que están en clases, que se dedican, que redactan, practican, son los que, pues, su resultado va a ser bueno. Así que yo quiero pedirles también, compañeros, lo que les dije, ¿verdad? Solamente voy a resolver dudas de aquellos compañeros que no aparecieron en el cuadro. Tengo, aparte del examen que no tiene nombre y carnet, tengo 4 exámenes que no aparecen ni en la sección C ni en la sección D. Puede ser, porque ya me ocurrió, que me hayan puesto mal un número de carnet, y entonces ahí sí les soy sincero, el otro sí lo busqué, pero entre los 496 alumnos buscar un nombre, pues afortunadamente fue en la primera sección que me encontré al compañero de la introducción. Pero entonces lo que les quiero rogar es solo los que no aparecieron en los cuadros. Les comenté, compañeros, una revisión es extremadamente imposible. Yo traté la manera de hacerlo más justo. Cada uno de ustedes sabrá qué fue lo que respondió, qué fue lo que contestó, hasta dónde realmente estudió y hasta dónde realmente sabe. Así que en su segundo examen parcial van a tener la oportunidad, compañeros. Es poco lo que van a tener que estudiar para su segundo parcial. Son solo los artículos que les dicté del código del Código de Notariado, los artículos de la Ley del Impuesto del Timbre, los artículos del IVA, que son poquísimos, y su parte de redacción. Y la parte de redacción, aquí está, ya se los dije, aquí en este laboratorio que les mandé a ustedes, ahí está el examen. Solo le cambiaré datos, le cambiaré
notas, y eso es lo que vamos a resolver. Antes de entrar a resolver, porque afortunadamente como hoy tenemos, sí, para el compañero que está preguntando, muchas gracias Flor, le está contestando hoy, después de las 8:30, tengan seguro que después de las 8:30 terminaremos tipo 7:30 hoy la clase, en lo que reviso un poco las notas, que todo esté bien, entonces ya se las puedo mandar a cartelera virtual para que ustedes la puedan ver. Les quería comentar antes de comenzar a resolver el tema, nos quedamos pendientes para las 2 secciones, porque se recuerdan que les dije el día viernes que me iba a quedar empatado, ¿verdad? Iba a quedar yo empatado con este tema de la clase. Entonces les dije que me hicieran favor de leer el artículo 57, ¿sí? Bien. El artículo 57 dice fecha y forma de pago. Aquí tiene mucho que leer. Pues ese artículo es muy grande, se refiere también a compraventa de vehículos, que realmente no nos interesa. La compraventa de los vehículos, los compañeros notarios, los colegas notarios, pues ya tienen mucha especialidad en eso, se inscriben en la SAT, se toma la fotografía correspondiente. Ahora la verdad no sé cuál es el proceso, pero entiendo que yo hice un traspaso, me lo hicieron yo, mi cliente, y lo hicieron pero inmediatamente rápido, por la página se puede, por el portal de la SAT es rapidísimo, y entonces yo creo que por eso es que se vino a resolver el problema de los traspasos. Ya las compraventas de vehículos casi, les digo, no existen las compraventas de vehículos, pues creo que se hacen en documento privado únicamente para tal vez dejar constancia o dejar otro documento extra del título de propiedad que se firma, otro documento que digamos fundamente o fortalezca la compraventa que se hizo, pero por lo demás, compañeros, pues definitivamente no es necesario el tema este de los vehículos, ¿verdad? Nos vamos a ir en el artículo 57, por favor, creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7º párrafo, que es el que nos interesa, ¿sí? 7º párrafo. Dice: en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravadas por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad es la construcción o la venta de bienes inmuebles, incluyendo terrenos con o sin construcción, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales, pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha en que se emita. Para los que estuvieron el viernes en clase, lo recordarán, lo platicamos, se los dije. Hubo un compañero aquí que dijo, bueno, pero es que la factura tiene que extenderse la factura. Sí, les decía yo, se extiende la factura, sí, pero ya no nos sirve a nosotros los notarios si el vendedor no es urbanizador, no es notificador, si no se dedica tal y como dice este artículo 57, cuando dice: si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto, ¿sí?, y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, ¿sí?, incluyendo terrenos con o sin construcción, ¿sí?, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales, pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha que se emita esta. Aquí, compañeros, pues ya saben ustedes, la fecha que se emitió la factura, esa es la fecha en que se va a extender el testimonio. Y el testimonio, la diferencia es, si viniera ese tema y si yo les dijera, lo único que tienen que hacer es, si yo les digo, por ejemplo, no sé si hay un caso de esos, pero ustedes lo vieron, bueno, si hay un caso. Bien, el caso 5 es este. Pues en el caso 5 ya lo vamos a resolver, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es, hago constar que el impuesto fiscal correspondiente al valor al impuesto de valor agregado ha sido satisfecho por la cantidad de, si fuera 100,000 quetzales el valor del inmueble, por la cantidad de 12,000 quetzales exactos.
según consta en factura extendida por la parte vendedora, servicios inmobiliarios y de notificaciones sociedad anónima. Ya lo vamos a ver despacio. Y eso es el caso si fuera urbanizadora, ¿sí? Y por supuesto, urbanizadora que sea de la primera a la segunda venta. Porque si la urbanizadora en la tercera inscripción de dominio compra ese inmueble, ¿sí?, para venderlo posteriormente, para hacer una casa, pero ya en la tercera inscripción de dominio, de la tercera para la cuarta, es subsiguiente la compraventa, ya no va a pagar IVA. Ahí obligatoriamente tiene que pagar el impuesto del timbre y se acabó la factura, ¿sí? Solamente va a ser de la 1 a la 2, ¿sí? De la 1 a la 2 cuando paga IVA. Si paga impuesto del timbre, ya saben ustedes que definitivamente no, ¿verdad? Bueno, luego en el párrafo siguiente dice: el monto del impuesto y la identificación de la factura se deben consignar en la razón del testimonio de la escritura traslativa. Era lo que yo les decía, en la razón dice: el monto del impuesto eran 12,000 quetzales y la identificación de la factura se debe consignar en la razón final del testimonio. Esa es la importancia que tiene. Número de factura, la fecha de la factura, el vendedor lógicamente es el que va a extender la factura, ¿sí? Correcto, Diego. No sé si me expliqué bien, pero les decía, si la notificadora de la 1 a la 2 vende, va a extender factura. Pero don Carlos le compró a la notificadora, hizo su inscripción número 2. Don Carlos le vendió a doña Julia, hizo su inscripción número 3, doña Julia. Doña Julia le va a vender a una notificadora, a una urbanizadora, porque la urbanizadora está interesada en comprar ese terreno, hacer una casa y venderla. Ya hizo la notificadora su inscripción número 4. La notificadora se da cuenta que la casa no va a salir bien, que prefiere vender otra vez el terreno, lo pone en venta y lo compra don Ernesto. Don Ernesto va a tener su inscripción número 5. Cuando le venda a la notificadora que se dedica a la compraventa de bienes, a la construcción, a la urbanización, como ya no es de la 1 a la 2, sino que es de la 4 a la 5, la inscripción, va a pagar el impuesto del timbre, ¿sí? Ya no, aunque él sea notificador, aunque sea urbanizador, como ya no es de la 1 a la 2, obligatoriamente tiene que pagar, tal y como usted lo decía, Diego, el 3% del impuesto del timbre, ¿sí? O sea, solo de la 1 a la 2, por favor, solo de la 1, yo no sé si recordarán ustedes, aquí se los decía yo a ustedes, de la 1 hacia la 2, inscripción número 2, aquí va a pagar IVA. ¿Sí? Ese es el IVA. Ya de la 2 a la 3, el 3% de timbres. ¿Ah? A la 3. Y de aquí de la 3 a la 4, a la 4 a la 5, aunque en la 5 sea una urbanizadora la que vaya a vender, de la 5 a la 6, ya el subsiguiente paga el 3% de timbres, que lógicamente es un impuesto definitivo que le va a servir al gobierno, ¿no? Diego, espero que le haya quedado resuelto el tema, si no inmediatamente se lo... Es correcto, solo la inscripción 1, Brian, de la 1 a la 2 paga el impuesto del IVA. Y era lo que yo les decía, las notificadoras, urbanizadoras, constructoras, pues negociaron con el gobierno cuando se hizo la modificación para un pago definitivo del 3%, que ellos cuando vendieran su terreno que urbanizaron, que notificaron, que están promoviendo, que están incentivando, que están beneficiando a la sociedad con darles un complejo habitacional, darles una solución habitacional, entonces por ese motivo, entonces les dijeron, bueno, los constructores que vendan su terreno por primera vez de la 1 a la 2, van a pagar el IVA, y entonces ellos pueden pagar el IVA, extienden su factura y a fin de mes cuando hacen su contabilidad, cuando hacen su declaración de pago del IVA, pues tienen crédito, tienen débito y entonces con eso ellos lo pueden prácticamente recuperar una parte del impuesto. El 3% es definitivo,
Aquí se pagó el 3% y ya no se puede recuperar. Una vez pagados los timbres, una vez pagado en efectivo, se pagó el timbre, ya no hay forma de recuperarlo ni de decir, mire al fisco, devuélvame una parte del impuesto, ¿sí? Es correcto, de la 1 a la 2 se paga el 12% del IVA. Así es, Andrés. Ahora, Country Cars, de la 2 en adelante sería un impuesto tasado. No, de la 2 en adelante es el impuesto del 3%. El impuesto tasado es el cual no varía, el cual no se modifica. El impuesto tasado es 2 quetzales, mandato especial, 10 quetzales, mandato general, 50 quetzales, promesa de compraventa de inmueble, y 250 quetzales, constitución, modificación, liquidación, disolución de sociedades anónimas. El impuesto nunca va a variar. El impuesto del 3% no puede ser tasado, porque si el inmueble vale 100.000 quetzales, usted va a pagar 3.000 de impuesto. Si el inmueble vale 200.000 quetzales, usted va a pagar 6.000 quetzales de impuesto, ¿sí? Si el inmueble vale 150.000, usted va a pagar 4.500 quetzales de impuesto. Ahí varía, no puede ser tasado, porque no es un impuesto de una cantidad fija y determinada. Esa puede ser modificada de acuerdo a la cantidad que se haga constar en la escritura pública, ¿sí? Bien. Es correcto, Lili, usted lo está diciendo correctamente. Aquí se los estoy diciendo, ¿verdad? De la inscripción número 1 a la inscripción número 2 siempre va a pagar el impuesto del IVA, siempre. Y de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5 y subsiguientes, va a pagar siempre el 3%. ¿Cuánto es la primera inscripción de dominio? Cuando los urbanizadores, yo les conté a ustedes, cuando los urbanizadores compran un inmueble, compran un terreno, y de este terreno ellos fraccionan, y esta era una finca, esta era la finca 12, ¿sí? Pero de esta finca 12 van a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pongamos como 36 lotes. Pero cada lote, cuando lo inscriban en el registro, cada lote va a tener su primera inscripción de dominio. Cada lote va a tener primera inscripción de dominio. Este otro lote, primera inscripción. Este otro lote, primera inscripción. Este lote, primera inscripción. Porque los están inscribiendo, están creándose nueva finca en virtud de la desmembración. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la urbanizadora, la notificadora, la constructora, lo que hace es desmembra, crea una finca nueva, la construye y se la vende a don Carlos, ¿sí? Y ella compró su casa. Esta la compra doña Hortensia, esta la compra doña Julia, esta la compra doña Lisette, esta la compra doña Carmen, esta la compra don Julio. Entonces todos van a crear, cuando les vendan, ellos van de la 1 a la 2. La notificadora le vende de la 1 a la 2, entonces paga IVA. Pero ya cuando don Julio ya no le guste su casa, está muy pequeña para su familia, vende esta casa. Cuando la vende de 2 a la 3, paga el 3% del IVA. Cuando de la 3 a la 4 la venden, paga el timbres. De la 3 a la 4, timbres. De la 4 a la 5, timbres. De la 5 a la 6, timbres. Y por eso dice la ley, de la segunda, que es esta, y subsiguientes compraventas, siempre pagará el 3% de timbres. Solo de la 1 a la 2 es que va a pagar el impuesto de IVA. Y a Lili ya le contesté. Victoria, licenciado, siempre será primera emisión cuando vende directamente a la persona. No Victoria, porque yo les decía a ustedes, yo les comentaba a ustedes, que aquí le voy a poner casas S.A. Casas S.A. construye, es la dueña, desmembró y es la dueña de la primera inscripción de dominio, ¿sí? Luego Casas viene
y se la vende a don Carlos. ¿Sí? Va. Entonces don Carlos va a tener su segunda inscripción de dominio. Don Carlos viene y se la vende a Oscar. Todo esto, de aquí para acá, paga IVA. Y de aquí para acá paga 3%. Y de aquí para acá va a pagar el 3%. Lo que quiero decirle a la compañera que estaba preguntando directamente a la persona es lo siguiente: si don Oscar, que tenía la 3, se lo vende otra vez a Casas, que Casas se la quiere comprar, entonces se va a crear la inscripción número 4 y va a ser Casas S.A. la nueva propietaria de esa finca. Casas, cuando se la venda a don Juan, hace su inscripción número 5, ¿sí? Pero aquí ya no es de la 1 a la 2, sino que es de la 4 a la 5, aunque sea notificadora, aunque sea urbanizadora, aunque sea constructora, aquí tiene que pagar. Casas, ¿sí? Va a pagar el 3% del impuesto de timbres. Eso es lo que sucede. Vamos a ver aquí. Es decir que la primera venta sería el 12%, ya después de la primera venta. Así es Astrid Martínez. Después Diego Lazo. Muy bien, respondió por el está bien, Diego, es correcto. Damaris dice, artículo 28 de la ley del impuesto de timbres debe preparar especial para protocolos. Lili Pérez, ley del impuesto de timbres debe preparar protocolo, artículo 27, numeral 4, literal correcto. Y es correcto, era lo que yo les decía, Country Cars. Si esta es la primera inscripción de dominio de una finca, ¿sí? Esta es la primera inscripción de dominio de una finca, ¿sí? Pero el propietario es don Carlos. Don Carlos se lo vende a Juan en su segunda inscripción, ¿sí? Ahora, viene Juan y como la finca es muy grande, viene Juan y la divide en dos. ¿Sí? Crea una finca nueva para dividirla en dos. Esta finca se queda con 100 metros cuadrados y esta otra finca se queda con 100 metros cuadrados. Pero esta finca va a tener un nuevo número de finca porque la desmembró, la creó nuevamente. Ya no tiene 200 metros, sino que tiene 100. Como la va a tener un nuevo número, entonces es la primera inscripción de dominio, ¿sí? Don Juan desmembró y don Juan es el dueño. Cuando don Juan, aunque no sea constructor, aunque no sea urbanizador, aunque no sea del tema de notificaciones, cuando don Juan le venda a doña Julia para su segunda inscripción, esto va a pagar IVA, ¿sí? La diferencia es que como no es constructora, no es urbanizadora, no es notificadora, no extiende factura. Lo que va a hacer es pagar el IVA, ¿sí? En efectivo, en cuyo caso no goza el notario de su comisión. Pero si lo paga en timbres, va a gozar de su comisión, pero es el impuesto del timbre de aquí para acá, aunque sea persona individual, ¿sí? Eso es lo que lo que comentaba la desmembración. Correcto, el 12% de la 1 a la 2, ¿verdad? De la 1 a la 2 el 12%. De Oscar para Casas, el caso que les puse aquí, de Oscar para Casas no hay factura, porque don Oscar no es vendedor, no es notificador, no es
¿qué? Constructor, no es urbanizador, entonces él no puede extender factura. La ley, el artículo 57 dice, se los acabo de leer, dice, en los casos de transferencia, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, ahí es. Pero Don Oscar no es urbanizador, no es vendedor ni constructor, entonces ahí paga el 3%. Cuando Casas, puso usted de 3 a la 4 Oscar se la vendió a Casas. Cuando Casas S.A. se la venda a otra persona, tampoco puede emitir factura, porque ya no va a pagar el IVA. ¿Sí? El IVA solo es de la 1 a la 2. Y Casas ya tenía la inscripción 4, es de la 4 a la 5, ya no paga IVA, paga el 3%. Entonces no va a extender factura, tiene que pagar el 3% del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. ¿Sí? Esto le contesté a Gary. Luego tenemos Yuri, que ya le contesté. Solo la desmembración se paga el 12%, ¿verdad? Cuando se desmembra y se crea la finca, la inscripción número 1 en una finca nueva, esa finca nueva va a tener la inscripción número 1. Miren, es muy sencillo. Van ustedes al registro de la propiedad, pidan una certificación o constancia de cualquier finca y ahí va a decir inscripción número 1, inscripción número 2, inscripción número 3, inscripción número 4. La finca, si solamente tiene inscripción número 1, ustedes ya saben que cuando esa finca se venda, se va a pagar el IVA, porque es de la 1 a la 2. De la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5 y subsiguientes siempre va a pagar el 3% de timbres. No se pierden. Pidan una consulta electrónica. Ustedes, creo que vale $3.25 por ahí la consulta electrónica de una finca que se les ocurra. Y entonces ahí les va a salir, dice inscripción número 1, inscripción número 2, inscripción número 3. Ven ustedes esa finca y dice inscripción número 1, buscan otra y no hay. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Cuando su cliente le diga, mire, ¿y qué impuesto tengo que pagar si me vende esta persona que está en la 1? Va a pagar el IVA. Mire, ¿y qué impuesto voy a pagar si la dueña es notificaciones y urbanizaciones sociedad anónima? El IVA es de la 1 a la 2. Solo que ahí le va a extender factura con el pago del IVA. Y después en adelante, de la 2, 3, 4, 5, 6, en adelante subsiguientes, solamente se paga el 3% de timbres. Jairo Mitzraim, aplicaría si el ejemplo de la 1 a la 2 es herencia. ¿Cómo es que no sé cómo decirle esto de la herencia, porque no entiendo de cómo es la herencia. De la 2 a la 3 dice usted que es donación, ahí sí paga el 12%, ¿sí? Lo hablamos el día viernes, uno de los compañeros de ustedes hizo la salvedad, hizo el comentario de este tema del impuesto, ¿verdad? Dice, artículo 3, numeral 9, la donación entre vivos de bienes, muebles e inmuebles paga el 12% del IVA. Entonces ahí sí va a pagar, pero ahí no va a pagar porque sea de la 1 a la 2, sino porque ahí no es compraventa. Ahí va a pagar IVA porque es donación, no es compraventa. Dice, con la segunda compraventa y subsiguientes, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, compraventas. Pero aquí usted me está hablando de donación, no es compraventa, entonces ahí no aplica de la 1 a la 2. Puede ser de la 7 a la 8, la donación paga el IVA, pero no porque sea compraventa, sino que paga IVA porque es donación. ¿Sí? Esa es la diferencia que le estoy comentando, ¿verdad? De aquí dice, ahora, el escenario, por ejemplo, si fuera herencia, a mí lo único que se me ocurre cuando usted habla de herencia es, si el testador dejó dos bienes inmuebles o 3 terrenos, pero dijo que se unificaran los 3 terrenos y que se sacaran 2 fincas para que una le quedara a su hijo Jorge y a la otra le quedara a su hija Ana, entonces se crearon 2 fincas nuevas.
ahí sí aplicaría. Cuando Jorge o cuando Ana quieran vender, sí va a aplicar de la 1 a la 2, de la 1 a la 2, ahí se aplica el pago del IVA. Ahora, si es donación, puede ser de la 12 a la 13, si es donación, tiene que pagar el 12% del IVA, porque así lo dice la ley, no es compraventa. El 3% de timbres de la 2 y subsiguientes solamente le aplica a las compraventas. De ahí Yuri, de ahí Emerson Sarceño, Ricky, ¿qué pasa con la propiedad de 100 metros cuadrados del lado izquierdo de Don Juan cuando finalmente se venda pagará 12%? Esta, la del lado izquierdo, esta del lado izquierdo era la finca 120 y cuando desmembraron se creó esta finca, la número 1, se creó la finca 5421. Entonces esta finca tiene su inscripción número 1 y cuando venda de la 1 a la 2 va a pagar el IVA. La pregunta de Emerson, que es muy interesante, la pregunta de Emerson es esta finca 120. Esta finca, como le quitan a esta finca que tenía 200 metros cuadrados, le quitan estos 100, entonces se queda con 100 metros cuadrados. Pero esa finca ya tenía inscripción de dominio. Entonces, si ya tenía inscripción de dominio 1, 2, 3, 4, esta finca cuando se venda va a pagar el 3% de timbres. Esta no, porque es nueva, creó una inscripción de dominio nueva. Esta se quedó como finca matriz, esa no se creó como nueva y entonces esa sigue. Esa sí va a pagar el 3% de timbres, ¿sí? En estas aquí. Y esta sí va a pagar el IVA porque como ya se creó como nueva finca 5421, su primera inscripción, vende Juan a Julia, aquí paga IVA de la 1 a la 2. Pero en esta no, porque esa quedó como finca, digamos la finca matriz es una finca vieja. Lo único fue que le quitaron 100 metros la desmembraron, le quitaron 100 metros cuadrados de terreno, pero la finca sigue ahí. La finca tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7 inscripciones. Cuando se venda de la 7 a la 8 va a ser impuesto de timbres, ¿sí? Brian, bien Brian, fíjense que yo les estoy explicando esto porque quiero que aprendan y quiero que conozcan la interpretación de la ley, cómo se va a aplicar. El otro año en Derecho Tributario les van a explicar esto, posiblemente con mayor lujo de detalles, más determinado. Habrá posiblemente unas dos clases o 3 clases exclusivamente para esto. Yo, si se recuerdan, Brian, yo les dije a ustedes que ni siquiera los voy a ayudar de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la 1 a la 2. Yo en el examen, los casos están claros. Yo en el examen les voy a decir, paga el 3% de timbres por la cantidad de 3,000 quetzales. Ni siquiera les tengo que decir si es subsiguiente, no, yo les estoy diciendo cuánto paga del IVA. A ustedes no les va a interesar si es de la primera a la segunda, de la segunda. Yo les estoy enseñando esto porque lo tienen que saber. Pero para su examen yo les voy a dar el impuesto. Ni siquiera tienen que decir cuánto pago de impuesto porque es de la 1 a la 3 o será de la 3 a la 4 o de la 1 a la 2. No, eso no lo van a tener que... Para el examen no es aplicable esto. Yo en el examen les voy a decir, extiende el primer testimonio de la escritura pública de compraventa, ¿sí? Donde el señor tal le vendió un terreno a la señora tal por el precio de 100,000 quetzales, ¿sí? Punto. El impuesto a satisfacer es el 3% de timbres. ¿Por qué razón? Pues de plano que ya es la de la segunda a la tercera, o la tercera a la cuarta, y eso no es importante. El impuesto a satisfacer es de 3,000 quetzales, ¿sí? Extienda el primer testimonio. Para extender el primer testimonio, ustedes no tienen que saber si es de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera. Simplemente yo les doy el valor del impuesto y ustedes ya no tienen que preguntarse si será de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera. Yo les estoy explicando eso porque lo tienen que saber. Pero para su examen esto no lo van a aplicar, porque no les voy a decir, pague el impuesto de acuerdo a platicado en clase, inscripción de la 1 a la 2, les deberían de saber ustedes que es el 12%.
o pague el impuesto derivado de que la compraventa es de la 4 a la 5, es del 3%. Pero ni eso les voy a preguntar. Yo en el examen les voy a decir, el impuesto a satisfacer es de 3.500 quetzales. Páguenlo en estampillas fiscales. No les interesa saber a ustedes si es de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, porque yo les estoy dando el valor del impuesto que van a pagar. Así que por eso, yo les estoy explicando cómo lo tienen que saber. Pero para los efectos de su examen esto, olvídense, no les va a servir. ¿Cuál de todas las partes? Esta es la finca 120. Entonces la escritura va a decir que por convenir a sus intereses desmembra de la finca esta 120, desmembra otra finca de 100 metros cuadrados. Esta es la finca matriz, la 120. A esta le van a restar 100 metros cuadrados. Entonces la 120 siempre va a quedar vigente, va a quedar como finca. Esta es, así como usted pregunta, ¿cuál de todas las partes desmembradas será la finca matriz? Esta es la finca matriz, porque a esta le quitaron 100 metros, pero los 100 metros creó una finca nueva. Entonces esta finca nueva sí tiene inscripción de la 1 a la 2, pero la finca matriz, no va a desaparecer la finca matriz, ¿sí? A la finca, digamos, si es una finca de 800 metros cuadrados, de 900 metros cuadrados, y usted quiere desmembrarla en 3 pedazos, entonces le quita 600 metros cuadrados. ¿Para qué? Para crear 2 fincas de 300 cada una. Entonces la finca matriz se va a quedar con 300 y es su mismo número, sus inscripciones que tenía. Se van a crear 2 fincas nuevas, la de 300 metros cuadrados y la otra de 300 metros cuadrados. Esas van a tener inscripciones número 1 e inscripción número 1, pero la finca matriz se va a quedar como estaba. A la finca matriz solo en su columna de desmembraciones va a decir: por escritura pública número tal, el propietario de esta finca desmembra para sí misma dos fracciones de terrenos con las siguientes medidas y colindancias, tanto 300 metros cuadrados, al norte tanto, al sur tanto, desmembra y ya la van a crear, ¿sí? Bueno, entonces ya les expliqué. Aquí nos quedamos. Yo creo que, bueno, para resolver los casos, creo que en media hora lo podemos hacer. Bueno, cuando se desmembra la finca matriz para sí mismo, ¿paga impuesto o no? Las desmembraciones no pagan impuesto. ¿Por qué razón? La respuesta la tienen que saber ustedes. La desmembración solamente dice: soy propietario de la finca número tal, que por convenir a mis intereses, dice, desmembro 2 fracciones de terreno, ¿sí? Con las siguientes medidas y colindancias. Terreno número 1 y tal de 300 metros cuadrados, terreno número 2 de tantos metros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no dice ningún valor. Recuérdense ustedes, los contratos de valor indeterminado en primeros testimonios no pagan impuestos, porque es de valor indeterminado. La desmembración no dice nada de dinero, nada de cantidad. Ahí solamente dice que por convenir a sus intereses desmembra para sí mismo 2 fracciones de terreno, con las siguientes medidas y colindancias, y ya estuvo. No le van a poner valor, no le ponen ningún impuesto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como no lleva cantidad, es de valor indeterminado, no paga impuesto. Creo que a Gabriela ya le contesté. Me queda duda cómo se determina cuál de todas las partes. Le contesté que esta es la que se queda como finca matriz, la que no va a desaparecer y de la cual se le desmembran 2 fracciones, una fracción o 3 fracciones, ¿sí? Bien, luego de este párrafo dice: el monto del impuesto y la identificación de la factura deben consignarse en la razón final del testimonio de la escritura relativa de dominio. Contra el débito fiscal resultante del impuesto efectivamente cargado por los contribuyentes, estos recuperarán el crédito fiscal generado en la compra de materiales, servicios de construcción y en la adquisición de bienes inmuebles hasta agotarlo. Por eso les decía yo, fue un beneficio para los constructores, para los urbanizadores, ¿verdad? Eso fue un beneficio para ellos,
de que pudiera hacerse de esa manera, ¿verdad? Se construye ellos los materiales, el crédito débito, eso lo sabrán bien los auditores, los contadores públicos, los que llevan las contabilidades, saben que es crédito débito, y entonces pues hasta que se agoten ellos su crédito, entonces lógicamente eso es lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Y por eso está claro lo que dicen, ¿verdad? Siempre dice: recuperará el crédito fiscal en la compra de materiales, servicios de construcción y en la adquisición de bienes inmuebles, ¿sí? ¿Verdad? Porque si compran otros artículos que no tienen relación con las construcciones y urbanizaciones, pues lógicamente no puede aplicarse al crédito débito, ¿no? Bueno, después el siguiente párrafo dice: cuando el enajenante no sea contribuyente del impuesto o siendo contribuyente su giro habitual no sea comerciar con bienes inmuebles, en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravadas por esta ley, la enajenación deberá documentarse en escritura pública y el impuesto se pagará por el adquirente en efectivo o por cualquier medio que la administración tributaria ponga a su disposición dentro del plazo de 15 días siguientes al de la fecha de autorización de la escritura, se haya o no compulsado el testimonio. El notario está obligado a consignar en la razón final, miren lo que dice, del testimonio de la escritura el monto del impuesto que grave el contrato y deberá adjuntar el recibo o fotocopia legalizada del recibo de pago respectivo. Entonces, este es el tema del pago del impuesto. Aquí estamos pagando un impuesto del IVA, ¿sí? Dice la ley que debe pagarse dentro de un plazo de 15 días siguientes al de la fecha de autorización. Se recordarán ustedes que eso lo platicamos nosotros al principio de clases, cuando mirábamos nosotros el artículo 4, decía: en caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de los 15 días a partir de la fecha del otorgamiento. Artículo 4, ¿sí? Numeral 1. Y aquí lo viene a refrendar el artículo 57 cuando dice: haya o no haya compulsado el testimonio, el impuesto se paga dentro de los 15 días, en un plazo de 15 días. Excelente ese artículo para una pregunta de selección múltiple, ¿verdad? El pago del impuesto al valor agregado como producto de o generado por la compraventa de un bien inmueble deberá pagarse dentro del plazo de 15 días, 20 días, 30 días a partir de la fecha de la escritura. Ninguna de las opciones es correcta. Eso es lo que ustedes tienen que determinar, ¿sí? Bien. Hasta ahí entonces, compañeros, terminamos lo de la ley del IVA. Recuérdense, vuelvo a repetirles rápidamente, de la ley del IVA tienen que leer artículo 3, leer por favor artículo 3, numeral 9, artículo 3, numeral 9, artículo 4, numeral 1, párrafos 4 y 5. Artículo 4, numeral 1 en sus párrafos 4 y 5. De ahí nos vamos hasta el artículo 7, numeral 12. ¿Recuerdan que hablamos de que hay exención de pago del impuesto del IVA, ¿verdad? La exención del pago del impuesto del IVA. Y ese lo vinculamos, ¿se recuerdan ustedes? De una vez se los doy. Ese lo vinculamos con el artículo 7 del reglamento. Del reglamento de la ley del IVA, solo ese artículo tienen que leer. Y créanme que va a venir, y se los digo hoy, hay 165 alumnos en clase, se los comento. De ese artículo voy a hacer una pregunta, en alguna variante va a venir, pero es el único que estoy vinculando con el artículo 7, numeral 12 de la ley. Este es el único que tienen que leer, artículo 7 del reglamento, párrafo 3. Es lo único que tienen que leer del reglamento. Y va a venir una pregunta, porque se las dije el viernes. ¿Qué pregunta puedo hacer, verdad? Dice, se entenderá por núcleo familiar el conjunto formado por el padre, la madre y los hijos solteros, ¿sí? Pues yo les decía el viernes, ¿sí? Que se entiende por núcleo familiar, o deberá entenderse por núcleo familiar el formado por el padre, la madre y los hijos, aún pudiendo ser casados. Ya saben ustedes, ¿verdad? La respuesta va a ser falso, porque dice solteros. Bueno,
Sí son días hábiles, así es, Brian, los días son hábiles. El pago del impuesto del IVA se consideran hábiles, ¿verdad? Solamente días hábiles, los que usted tiene que contar, que son más o menos 20, digamos calculando, ¿verdad? Unos 25 días. Bien, bueno, entonces ya les dije, el IVA estaba yo diciendo de los artículos. Luego el artículo 10, que es la tarifa avalada que se paga el 12%. De ahí, del artículo 10, nos vamos al artículo 56 de la ley del IVA, por favor, lo estudian, artículo 56. Solamente el primer párrafo, me interesa que lean del artículo 56, solamente el primer párrafo. Y luego el artículo 57, lo que leímos, ¿verdad? El artículo 57 en el párrafo que comienza con, creo que es sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo párrafo, o comiencen ustedes, subrayen el párrafo donde dice: en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravadas por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad de la construcción, de ahí donde dice en los casos de transferencia de dominio de bienes hasta donde termina el artículo 57, porque luego comienza 57A, 57B, eso no nos interesa. Donde dice, en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles grabada por esta ley, hasta el final del artículo 57, hasta ahí tienen que estudiarlo de lo que es la ley del impuesto del IVA. ¿Sí? Eso es el IVA, el timbre ya se lo dije, y entonces vamos a, pues yo digo que en media hora, si no hay muchas preguntas, en media hora podré resolverles el caso. Si no terminamos en media hora, mi ofrecimiento es el día viernes continuamos con las preguntas. El día viernes hablamos siempre de este tema porque es un tema que va a ser para los efectos del examen. Entonces podemos terminar 7:30 los casos, y si el día viernes todavía tienen duda o cualquier duda con respecto al pago del impuesto, va a ser un gusto para mí volverlos a repetir. Bien, por favor compañeros, se recuerdan que el día viernes, unos 15 minutos después de clase, pues les envié estas hojas. En estas hojas están las razones de testimonio. Lo hice por el sistema de compulsado, por el sistema de fotocopias, les hice un testimonio especial, les hice cómo se va a pagar el impuesto. Eso es lo que ustedes tienen que ver y tienen que pagarlo, ¿sí? Y luego también les mandé y les escaneé una escritura mía, del protocolo mío, y una escritura extendida con fotocopias y una escritura extendida por el sistema de compulsado. Solo a esto me voy a dedicar 3 minutos porque creo que es obligatorio para mí, por favor, obligatorio, muy obligatorio hacerles esta salvedad, este comentario y esta advertencia. La escritura pública que ustedes leyeron que yo hice es producto de, somos 5 notarios donde yo hago escritura, somos 5 notarios, nos ponemos de acuerdo, siempre nos reunimos para ir pues unificando nuestros criterios con respecto a la forma de que nosotros otorgamos las escrituras, cómo redactamos. En el caso, por ejemplo, yo lo dije, lo ratifico, lo vuelvo a repetir y les digo que cuando me paro del lado izquierdo es cuando les estoy hablando como profesor y les digo qué es el criterio que tengo como profesor, y como profesor les digo esto no se puede definitivamente. Y luego les digo, si me vengo en clase para el lado derecho, yo les estoy hablando como un notario que ejerce liberalmente la profesión, un notario que está sujeto y supeditado también a abrazar el sistema por el tema o las situaciones o circunstancias que se dan en las instituciones públicas, privadas, en el sistema bancario nacional. De tal cuenta que nosotros los notarios no podemos muchas veces cambiar las minutas que corresponden, no podemos cambiar las minutas que los bancos nos mandan. Tenemos que hacerla exactamente como el banco nos dice, porque cuando la llegamos a confrontar con una coma que le haga falta, nos la regresan y tenemos que o corregirla o volverla a hacer.
Estas escrituras son producto de... Se hacen estos mandatos, si ustedes leyeron el mandato, se hacen estos mandatos cuando el comprador es ciudadano guatemalteco, pero vive en los Estados Unidos, vive en México, vive fuera de Guatemala y va a comprar con garantía hipotecaria. Entonces compra el inmueble, garantiza con hipoteca, pero el riesgo que se corre el banco cuando es una persona que vive fuera del país, porque está detectado en su expediente, lo pone, lo dice, lo explica, entonces el riesgo que corre el banco es que si no paga, tenemos que ejecutar la hipoteca, tenemos que iniciar el juicio de ejecución en vía de apremio. Pero si está fuera del país, la misma ley dice que el notificador debe de abstenerse a notificarle. Entonces los bancos lo que nos exigen y lo que nos piden es que cuando el comprador sea residente fuera de Guatemala, entonces tienen que dejar un mandato a 2 personas conocidas del banco o de la empresa. Porque entonces si no paga, se le notifica a cualquiera de estos 2 mandatarios y con eso ya pues el trámite del expediente, del juicio de ejecución vía de apremio ya camina, ya podemos ejecutar la hipoteca. Por eso es que se hacen esos mandatos. Pero quería explicar, en el mandato, si ustedes lo leyeron y son acuciosos en verlo, el banco nos exige que en el DPI le pongamos espacio, la palabra espacio. Yo en mis escrituras, digamos, yo les digo, todas son mías, ¿verdad? Pero yo les digo donde no hay, digamos, discrecionalidad por parte del banco, pues definitivamente lo tenemos que hacer así. Para nosotros no es discrecional, lo tenemos que hacer como ellos dicen. Entonces le tenemos que poner 1421 y la palabra espacio. Yo siempre lo fui a hablar al banco, lo platiqué, se los expliqué. Todos asintieron la cabeza de que tengo razón, pero tiene que ir la palabra espacio. ¿Y de dónde viene eso? La ley solamente dice cifras, cantidades y números, dicen se expresarán en letras. Pero ese espacio ni es cifra, no es nada. Sencillamente es un espacio, pero ellos quieren que le pongamos espacio y por eso le ponemos o yo le pongo espacio. La otra situación que aclaro también, dice ahí, por no ser persona de mi anterior conocimiento. Yo soy del criterio que la persona, si yo la conozco, la tuve que haber conocido antes. Está por demás decir persona de mi anterior, porque si la estoy conociendo en ese momento, definitivamente no es persona de mi conocimiento. Entonces, persona de mi anterior conocimiento, esa palabra anterior yo la omito, pero a nosotros los bancos nos obligan que le pongamos. Quien por no ser persona de mi anterior conocimiento, que entonces la identifico tal y tal y tal. Esos son algunos temas que quería comentarles porque la escritura no la pude variar, no la pude cambiar, es una escritura que nació a la vida jurídica, que ya está inscrita en el registro de poderes, que ya nació a la vida jurídica y por consiguiente cuando la transcribí exactamente igual. Les expliqué a ustedes con eso les expliqué a ustedes, para que gráficamente vean el ejemplo, les expliqué a ustedes cómo es la escritura del testimonio con fotocopias y cómo es la escritura su testimonio por el sistema de compulsado. Esas son las 2 grandes diferencias que ustedes van a encontrar entre compulsado y el otro. Creo que con esa visualización que hicieron ustedes, pues les quedó un poquito más claro. Daniel Aragón, usted tiene toda la razón, toda la razón. ¿Por qué nos van a obligar? Pero desafortunadamente por eso me puse de este lado, ¿verdad? Y les estoy hablando como profesional que ejerzo mi profesión y por eso les dije, tenemos que abrazar el sistema. Si me vengo de este lado, yo les digo, miren, yo soy catedrático, profesor, y eso no se puede hacer y no debe hacerse así porque no dice que la palabra espacio debe escribirse, si solo dice cifras, cantidades y números. Y si no, también ustedes han visto cómo si fuera así, entonces habría que decir, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, y arriba de la I que lleva tilde habría que escribir tilde, porque ese es un signo ortográfico. Entonces, todas esas situaciones, el tema es, compañeros, no tenemos otra salida. Sencillamente, el banco es muy claro en decirnos, aceptan nuestra minuta, nosotros les damos financiamiento a sus clientes que quieren comprar los inmuebles y las compraventas, nosotros les financiamos con mucho gusto.
Es que miren, si ustedes hacen la escritura de esa manera, no, entonces no les damos plata y busquen otro banco. Y desafortunadamente pues se necesita del financiamiento bancario para poder seguir construyendo, para poder seguir lotificando. Entonces, por esa sencilla razón, tenemos que abrazar el sistema. Ustedes lo saben, yo se los digo, cuando me paro aquí, compañeros, como que ejerzo mi profesión, les digo, yo pongo la escritura pública del gerente del banco, tengo a la vista la documentación con la cual se acredita la representación que se ejerce, la cual conforme a la ley a mi juicio es, y no la tengo a la vista. Ellos nos dan una minuta con todos los datos y hay que hacerla como ellos quieren. Y aquí yo les digo, abrazo el sistema. Porque si le digo, mire, no lo hago, pues mi cliente buscará otro notario, ¿verdad? Es que yo soy notario, eso no me pueden obligar. Bueno, licenciado, entonces voy a buscar a alguien que sí lo haga. Y con 45,000 abogados y notarios que existen ahora, hay una cantidad de notarios que lo va a hacer. Entonces uno abraza el sistema. Ahora, si yo me viniera de este lado como profesor, yo sí les diría, miren, eso no se puede hacer, ¿verdad? Yo no tengo a la vista del acta notarial de nombramiento. ¿Cómo me obligan a que yo diga que lo tengo a la vista si no lo tengo? Sí, pero nunca se la van a dar, no se la vamos a dar. Y decimos, yo me paro de este lado y digo, ante mí, y nosotros dejamos el protocolo y el gerente 3 días después de haber el protocolo ya firmado. Son riesgos de la profesión. Son riesgos que lógicamente es producto de los principios del derecho notarial que se han ido desgastando y desgastando y desgastando y desgastando, ¿sí? Por eso. Ahora, si me vengo de este lado como profesor, les digo, el principio de mediación notarial es que el notario esté presente y el ante mí debe de ser en presencia del notario. Vaya usted a saber si el gerente quiere estar ahí en una sala con usted firmándole para que usted le ponga el ante mí. No lo va a hacer. Por ese motivo abraza uno el sistema, ¿sí? Pero no debería de ser así. Emerson Sarceño, el primer testimonio de la escritura no debería llevar impuesto fiscal. No, Emerson, lo dijimos claramente cuando empezamos nuestra clase. El artículo 5, numeral 6 creo que es, dice solo testimonios especiales. Dice, artículo 5, numeral 6, índice testimonios especiales, 50 centavos por hoja. El testimonio especial sí lleva 50 centavos por hoja. El primer testimonio no lleva timbre de 50 centavos por hoja. Por eso no está el timbre. Además, les expliqué el viernes que yo no le pagué no le puse los timbres, ¿verdad? Pero se los aclaré que no estaban los timbres porque era un ejemplo, era para que ustedes visualizaran eso, por eso no lo puse. Pero se los escaneé para que ustedes pudieran ver la escritura pública, para que ustedes determinaran la forma en que se tiene que extender el testimonio, así, compulsado y fotocopiado. Las entidades lo hacen por... No, la verdad, Jairo, no es por tener algo a favor, simplemente es el criterio de ellos, ¿verdad? Es un criterio de ellos y dicen así se hace, y es como que yo llegara de jefe de notariado, yo de una institución, yo lo primero que quería es decirle, miren todas las escrituras, quitémosle la palabra espacio, quitémosle la palabra de mi anterior conocimiento, yo soy el jefe de notariado, yo soy el que redacto y quitémoselo, y esto lo vamos a cambiar a las minutas, y es mi criterio y esa es mi forma de pensar para la redacción como notario, y lo voy a hacer a criterio mío. Pero el otro notario tiene otro criterio diferente y como, digamos esto, ¿verdad? Coloquialmente ese dicho, que hay dichos muy ciertos, donde manda capitán, no manda marinero. Y si uno no lo hace como el jefe de notariado quiere del banco, no pasan las escrituras, pero honestamente no ganan nada, ¿verdad? Yo no sé si les conté a ustedes, pero en el BANVI, cuando existía el Banco Nacional de la Vivienda, el jefe de notariado de ahí tenía un rótulo y de verdad era no les voy a decir, ¿verdad? Como chiste, pero era algo cómico, pero decía, señores notarios, la escritura que tenga más de 20 testados deberá ser cancelada y repetirse. ¿Dónde dice eso la ley? La ley no dice que puede hacerse 5, 10, 15, 20, 30, 40 testados o 2 testados. La ley no dice eso, pero él así puso. Señores notarios, se les informa que la escritura que tenga más de 20 testados, y las señoritas que confrontaban contaban 1, 2, mire, tiene 22 testados, ya no se lo recibimos. ¿De dónde dice eso la ley? Pero tenía que hacerlo uno, ¿verdad? Porque si no lo hacía, no le recibimos su escritura, no hay crédito. Ese es el tema del ejercicio del derecho notario. Vamos
a ver, dice Renato. Y voy a calificar como catedrático, compañeros, definitivamente tengo que calificar como catedrático, no como profesional, porque como profesional, pues ya les dije, ¿verdad? En primer lugar tendrían que tener ustedes a la vista el documento y todo eso. También les dije un día, y aprovecho para decirlo, también lo dije un día en clase, compañeros, que cuando no tengo una respuesta lógica como profesor o como profesional que ejerzo mi profesión liberalmente, pues les digo, me pongo en medio, me pongo neutro y les digo, miren, aquí pues definitivamente la aplicación de la norma, la aplicación de la ley, la interpretación, debemos de hacerla, pues acomodarla a lo que mejor disponga el ejercicio del derecho notarial y la función notarial, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita voy con Hugo. Hugo dice, licenciado, el pago de 50 centavos de modo especial, si son 3 hojas pueden ir los 3 timbres en la hoja final. Es correcto, compañeros, es correcto. Puede el pago de 50 centavos, pueden ir, sí, se pueden poner los 3 timbres. De hecho, cuando, por ejemplo, fueran 4 hojas, digamos, 4 hojas y ya no hay timbre de 50 centavos, se pueden poner 2 de un quetzal para cubrir el impuesto, ¿verdad? Y hay veces que se pierde, aunque sea 50 centavos más, pero se pone un timbre de 5 para cubrir el impuesto de las hojas, ¿verdad? Eso es, se puede pagar. Ya les dije, el indubio pro fisco, ¿verdad? Todo lo que favorezca al fisco, ¿verdad? Si usted tiene que pagar 3.50, pero pagó 5 quetzales de timbres, pues está pagando unos 50 más, pero para el fisco es indubio pro fisco, ¿verdad? Y luego dice country, ¿verdad? Sí, country cars. Para el segundo parcial solo haremos testimonio y testimonios especiales, correcto. Sí, compañero, yo escrituras completas fue en el primer parcial, solo les pregunté introducción y cierre. ¿Sí? No les pregunto escrituras completas. El otro año les irán a poner, haga la escritura de donación completa, extienda el primer testimonio y su testimonio especial. Eso sí se lo van a poner el otro año. Pero yo escritura completa no, ¿verdad? Yo lo que les voy a pedir es esto, ¿verdad? Lo que les mandé, solo la razón del testimonio, solo la razón. Eso es lo que van a tener que hacer en su examen. Si son 7, 10 líneas, por eso van a tener espacio suficiente ustedes en la parte de atrás para hacer su examen, porque es corto, es el testimonio especial, no digamos, solo tienen que decir cuánto pagan de impuesto, que valdrá 2 puntos cuando pongan eso. O sea, la verdad está, este examen, si ustedes redactaron, si ustedes practicaron, si hicieron sus casos, de verdad está fácil su examen. Ahora, si no practicaron, si no redactaron, entonces lógicamente el día del examen sí se les va a confundir el testimonio especial con el primer testimonio, ¿sí? Recuerden, solo por decirles, y lo tienen que saber, primer testimonio, valor indeterminado, no paga. Testimonio especial, valor indeterminado, paga 10 quetzales. Solo ahí tenemos, digamos, en el día del examen, el detenimiento que vamos a tener para saber cómo cubrir el impuesto. Y en CONTRECAL ya le dije, ¿verdad? La escritura completa no contra ustedes, solamente van a redactar. Y les voy a poner aquí, en los casos dice al final, ¿verdad? Redacte la razón del primer testimonio. Entonces, solo la razón es primer testimonio. Ahora, recuérdense, cuando es compulsado, si lo voy a calificar yo en el examen, tienen que poner, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma ilegible del notario autorizante, y ahí sí, ¿verdad? Eso sí lo tienen que poner. Los bancos se quedan con el 10% de comisión. Sí, compañeros. Los bancos se quedan con el 10% de la comisión, sí. Aún les comento, en la empresa donde yo trabajo se paga mucho impuesto del timbre, mucho impuesto del timbre, y también las compraventas en fracciones de allá pagamos más el IVA. ¿Por qué razón? Porque es constructora, organizadora, pero también se paga el impuesto de timbres. Entonces la empresa cuando paga el IVA, pues lo va a pagar a través de facturas. Ahí sí el notario no tiene para dónde, ¿verdad?
Pero sí hay algunas escrituras de la empresa cuando ya ha comprado terrenos y ya es la tercera inscripciones de dominio, entonces hay que pagar el impuesto de timbres. Cuando compramos timbres para los mandatos, porque salen unos 15, 20 mandatos al mes, cuando compramos timbres para las legalizaciones, cuando se compran todo eso, el 10% que dan de comisión le queda a la empresa. ¿Sí? Eso está pactado dentro del contrato de servicios y honorarios profesionales, está pactado que la empresa ganará la comisión, cobrará la comisión, ¿verdad? Y entonces a uno simplemente le hacen el pago de honorarios y ya, digamos, tasados con uno y determinados, ¿verdad? Pero el impuesto de timbre sí les corresponde, la comisión del impuesto de timbre a ellos les corresponde. Y así me parece que... Vamos a ver... ¿De qué cantidades? 25 quetzales sí existen estampillas fiscales. Fíjense, compañeros, que si no han cambiado, porque a veces cambian, yo de verdad timbres no compro mucho, solo compro de 5 y de 50 centavos, solo de 5 y 50, porque si hago mi mandato general, pues uso 2 estampillas de 5 quetzales, entonces no uso mucho timbres, pero sí entiendo que hay de 50 centavos, de 1, de 2, si no estoy mal, hay de 25, de 10 quetzales, de 25 quetzales, de 40, de 80 y de 100. Eso es lo que hay. De 50 quetzales no hay. Les dije que si viene una promesa de compraventa, me ponen 2 timbres de 25, 5 timbres de 10, 20 timbres de 5, 10 timbres de 5, perdón, pero no me van a poner de 50 quetzales porque lo estoy diciendo en clase y con eso compruebo quiénes estuvieron en clase o no. Si les digo, extiende el primer testimonio de una escritura de promesa de compraventa cuyo valor es de 132.500, ustedes ya saben, ¿verdad?, que el impuesto son de 50 quetzales, 2 timbres de 25, ¿sí? 5 timbres de 10, 10 timbres de 5, o como ustedes quieran poner. Damaris dice, yo tengo una duda cuando nosotros como se me dio el caso una persona compensada porque el pago de timbres fiscales paga en 15 estampillas fiscales en el impuesto. Perdón, ahí se me ha venido. Este lo tomé del caso anterior, pagaban 15 estampillas y me imagino que no lo actualicé, pero tienen que ser 18 estampillas, ¿verdad? En el primer caso sí está, 18 estampillas. Sí, si miran ahorita lo vamos a ver, pero en el primer testimonio por el sistema ahí sí lo corregí y en el otro se me quedó de 15 estampillas, pero definitivamente tienen que ser 18 estampillas. Así que por favor, hago la salvedad. Muchas gracias, Damaris, por la observación, ¿verdad? Para que no vaya a haber confusión, son 18 timbres, si son 1800 son 18 timbres de 100 quetzales. Vamos a ver. Muy bien. Diego Lazo, sí, son las que se ponen comúnmente en las patentes de comercio. Sí, de los 25 quetzales, muy bien. Emerson Sarceño pregunta, Brian, ¿por qué se escribe firma ilegible? Emerson dice que encontró la misma incongruencia, pero eso no es incongruencia, Emerson. Eso, pues, la incongruencia es que, digamos, no es congruente la situación, la circunstancia, ¿verdad? No es aplicable. Pero en este caso sí, les voy a explicar. Bueno. Cuando hago un testimonio mío y lo hago por el sistema de compulsado, en la escritura ustedes vieron mi firma. Entonces, ¿qué dice ahí en esa firma? O sea, ¿qué dice? Ahí no dice Jorge Mario Álvarez Quirós, pues caprichosamente a mí se me ocurrió, esta es la Q y esta es la tilde de la O. Y dice Quirós.
pero ahí nadie sabe que dice Quirós. Yo lo hice así caprichosamente. Por eso se dice ilegible, porque no la pueden leer ustedes. ¿Qué pueden leer ustedes ahí? Ahora, si por ejemplo la firma fuera que mi firma fuera Jorge Mario Q, por ejemplo, entonces si se puede poner, se encuentra una firma que se lee Jorge Mario Q, ¿sí? Punto. Ahí sí la estoy leyendo, esa es legible, porque la voy a leer. Pero regularmente todos, compañeros, todos hacemos las firmas así. Esta es una firma elegible. Por ejemplo, ahí que dice, hagan ustedes su firma, la mayoría de 10, nadie le pone su primero o segundo nombre, la mayoría de 10 personas. Entonces, esta es una firma elegible. Esta sí es legible, entonces pueden poner, se encuentra firma que se lee Jorge Mario Q. Pero aquí no. Si no, miren el ejemplo del compañero que no puso sección, no puso carnet, no puso nombre. Yo traté de verle ahí si le miraba algún nombre y solo hay un montón de rayas, y pues como él hace su firma, y no pude ni siquiera un Jorge, un José, un Julio. Esa es firma ilegible. No pude leer absolutamente nada de lo que decía ahí. Por eso se le pone firma ilegible. Y yo acostumbro a ponerle así, ¿verdad? Por eso es que yo lo puse en mi compulsado, yo le puse, se encuentra firma ilegible del notario autorizante. Pero si el notario le pone Juan José Estrada Pinzón y describe todo, pues se encuentra la firma del notario que se lee Juan José Estrada Pinzón. Usted lo puede poner. Esa es firma legible. Pero si ustedes tienen una firma que no se lee, que no dice nada, pues entonces ponen firma ilegible. Y si no, compañeros, como dije, siempre me preguntan esto en clase, yo porque ya estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero si no, simplemente en el examen no le pongan firma ilegible, simplemente pongan, se encuentra firma del notario, punto. Eso. Si se lee o no se lee, pues eso ya no nos interesa, ¿verdad? Yo porque estoy acostumbrado ya, cuando redacto ya se me quedó eso de firma ilegible. Pero si ustedes quieren, solo pongan, se encuentran firmas de los otorgantes, ¿sí? Firma del notario autorizante, perdón, ante mí, firma del notario autorizante, empieza mi primer testimonio. Esa palabra ilegible o no ilegible que le pongan, eso no va a costar puntos definitivamente, ¿verdad? Si le quieren poner ilegible, es como también a los compradores o vendedores les podrían poner, ¿verdad? Se encuentran firmas ilegibles de todos los otorgantes, porque ninguno de los otorgantes se lee qué dice, por eso se le pone ilegible. Pero incongruencia no hay, ¿verdad? O es legible o es ilegible. La mía, que es esta, es ilegible, ¿verdad? Hasta ahora ustedes dirán, así pues, ¿verdad? Ese es Q y lo otro dice Quirós, pero ahí realmente no se lee Quirós, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, entiendan que dice ahí Quirós, pero realmente es ilegible, ¿verdad? Porque si yo le pongo así a la vista a alguien, mira qué dice aquí, no dice nada, ¿verdad? Yo les estoy dando una interpretación de lo que yo quise poner con mi firma. Por eso se dice ilegible. Y Damaris, sí, lo que pasa es que los 50 centavos que se les está poniendo ahí, que yo le dije, es por cada razón. Recuérdense que ese testimonio del mandato, el mandato le tiene que poner una razón, el registrador de poderes le tiene que poner una razón, que está inscrito el mandato al número tal. Entonces el artículo 5, numeral 3 dice: por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos de impuesto. Entonces, en el registro de poderes son el criterio que uno tiene que hacer constar que se le adhirió los 50 centavos, tal como a veces dice la ley del timbre, poner el número de registro que tiene, porque se recuerdan ustedes que la ley del impuesto del timbre lo dice, ¿verdad? Que estamos obligados nosotros a hacer constar en el pago del impuesto, ¿verdad? En el caso de que se tenga que cubrir el impuesto debiendo timbres, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice, artículo 19. Entonces, por eso es que se dice al final que se le adhiere un timbre de 50 centavos. No es por el testimonio, por el primer testimonio, es por la razón puesta que pone el registrador de la propiedad, ¿sí? Espero, Damaris, que esté resuelta su pregunta.
Bien, Diego Lazo. Acaso uno de los supuestos. Licenciado, en el caso 1 de los supuestos notariales para el caso 1. Bien, si quieren resolvemos los casos, porque ya nos estamos metiendo a los casos, y ya no estamos viendo casos, ¿sí? ¿Cómo saber si se hace por sistema de compensado por fotocopias? Me voy a adelantar ahí, Giovanni. Eso es discreción suya, ¿verdad? Eso es discreción suya. ¿Cómo saber? Yo digo que siempre debe haberlo por el sistema de fotocopias. Yo se los tengo que enseñar porque la ley así lo dice y se los tengo que enseñar, ¿verdad? Pero siempre hágalo por el sistema de fotocopias, ¿verdad? Siempre, siempre, porque ahí va el papel sellado, ahí se mira la numeración. Los compulsados, miren, dicen que los compulsados es para remediar errores. Cuando la escritura tiene mucho testado, ¿verdad? Ustedes entrelinearon 5 líneas y testaron un montón, se mira fea la escritura, para que le quede bonita, entonces lo compulsa y ya le queda nítida, ¿verdad? Para eso se utiliza, pero ahora actualmente, y recuérdense que el sistema de fotocopia vino después del compulsado, porque antes, en los años 1900, ¿qué? Me atrevo a decir 1975, 76, todavía no habían fotocopias. Entonces el notario tenía que compulsarlo, ¿verdad? Y a mí me contaba un notario de Quetzaltenango, que vivía en Quetzaltenango, y me decía, fíjese, licenciado, que en la época que salieron las fotocopias, costaba 25 centavos cada fotocopia en su anverso y 25 en su reverso, eran 50 centavos en aquella época. Y a mí mi secretaria me cobraba 5 centavos por transcribir el anverso y 5 centavos por transcribir el reverso de cada escritura, me salían 10. Entonces la fotocopia le salía en 50. Ese era el tema. Estoy hablando tema económico de ahorro, ¿verdad? Las conveniencias en que ustedes buscan. Pero ahora yo les sugiero todas las escrituras mejor por el sistema de fotocopiado. Cuando llegan compulsados al registro de la propiedad, créanme que hay un departamento de seguridad registral y ahí mandan, cuando llegan compulsados los mandan a seguridad registral. Tienen un listado de algunos notarios en lista negra, nunca han revelado nombres, pero ahí lo tienen. Entonces buscan y si tienen duda, llaman al notario que lleve la original, que lleve el protocolo, y aún si tienen duda, llaman al vendedor para que llegue el vendedor, ratifique y firme delante de ellos 10 veces. Esa es la seguridad registral. No, el que les envié, Hugo, el que les envié por digamos, el compulsado y el otro, solo para que ustedes visualmente tuvieran un ejemplo y que lo supieran, ¿verdad? Cómo es un testimonio especial, perdón, cómo es un primer testimonio con sistema de fotocopias y cómo es un primer testimonio por el sistema de compulsado. Por eso se los envié, pero para los efectos del examen, lo que les preguntaré tal vez es, ¿qué? Tal vez en falso y verdadero, selección múltiple, alguna diferencia entre compulsado y sistema de fotocopias, pero eso es la parte teórica, no va a ser práctica. Muy bien, ya está Mari, Susi Aldana, el sistema compulsado es transcribir ya sea a mano o a máquina, así es Susi, a mano o a máquina, ese es el sistema de compulsado, ¿verdad? El sistema de compulsado, ustedes mismos lo estamos platicando, no lleva firmas, ¿verdad? Sino que ustedes ponen, se encuentran firmas, están dando fe de que están las firmas, pero con ese grupúsculo de notarios que andan haciendo estafas, fraudes, falsedades, pues lógicamente ese es el temor de que digan se encuentran firmas, ni siquiera hay firma, ¿verdad? Bien, creo que no sé. Sí, Brian, así como lo hice aquí en los casos, yo les voy a decir, ¿verdad? Por el sistema de compulsado, en el examen, ¿verdad? Por el sistema de compulsado, usted como notario extienda el primer testimonio de la escritura pública. Ahí sí se los voy a decir. O por el sistema de fotocopiado. Y ténganlo seguro, segurísimo. Les voy a pedir un testimonio especial y un primer testimonio. Entonces apréndanse los dos,
Porque les puedo pedir el primer testimonio por el sistema de compulsado y el testimonio especial por el sistema de fotocopias. O al revés, el primer testimonio por el sistema de fotocopias y el testimonio especial por el sistema de compulsado. Pero de que van a extender ustedes, ya sea compulsado o fotocopiado, lo van a extender. Así que, por favor, los dos. ¿Sí? Bien, compañeros, cuando por el sistema de fotocopia se cubre el final de la escritura, se puede cubrir la numeración de la hoja, sí la pueden cubrir. Fíjense que a raíz de eso, las hojas de papel sellado especial para antes, miran ustedes hojas de papel sellado, antes la hoja de papel sellado en la parte de atrás no traía su número de fiscal, ahora ya lo trae. Entonces, si ustedes tapan aquí, a una escritura la tapan aquí, pues en el reverso van a encontrar su número fiscal que tenga que tener correlatividad con la siguiente hoja, ¿verdad? Y si taparan ustedes aquí, pues lógicamente la siguiente tiene que tener la correlatividad. Así que sí lo pueden hacer, sí lo pueden tapar, ¿sí? Bien, yo les quisiera preguntar, compañeros, para no contestarlo rápido, si les parece que el día viernes nos dediquemos solamente a responder estos casos. Los respondo, los platicamos en las dos secciones, solo que va a ser diferente, porque creo que son las 8 menos 25, o quieren que veamos 3 casos hoy y 4 casos el viernes. Ustedes dispongan, les doy un minuto para que me den en los comentarios. Muy bien, entonces creo que el sentimiento es ese para el día viernes. Entonces el viernes contesto los casos, así el día sábado y domingo otra vez ustedes ya con lo que yo les dije lo pueden empezar a contestar, a redactar y van a ver que así va bien. Así que, compañeros, yo les agradezco como siempre su tiempo. Miren, agradable, más o menos 1 hora y media, tal vez sí, un poquitillo, sí, 1 hora y media estuvimos. Muy agradable estar con ustedes, agradable ver sus comentarios, agradable saber que están pues interesados en conocer estos temas. Así que, por favor, compañeros, a partir de mañana, para cualquiera que tuviera problema que no apareció en su nota, por favor, me escribe a partir de mañana. Hoy no voy a ver mensajes, me escriben a Notarial Quirós solamente para esos temas. Los demás temas no los voy a responder, compañeros. Me dicen que tienen duda porque sacaron, ¿qué? 16 puntos. De verdad, compañeros, se los digo con toda la honestidad, con el tiempo que tengo de dar clases, definitivamente trato la manera de ser objetivo, de calificar sobre los aspectos que más me interesa que ustedes sepan, ¿verdad? Así como me decían ustedes, si voy a calificar eso de ilegible o no ilegible, eso no lo voy a calificar, eso es intrascendente, ¿verdad? Así que por su tiempo, muchísimas gracias, compañeros. Son las 8 menos 20, antes de las 9 de la noche, prometido, yo les entrego sus notas el día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros, muy feliz noche.